Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, buenas noches, buen día o como siempre decimos en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página. Les damos la bienvenida con la correcta distancia social. Quien les habla y el señor Sebastián Porrina, quien saludo en este momento. Sebastián, ¿cómo estás? Que ahora sí estoy a tu izquierda. A mi izquierda, ahora por fin podemos al identificar fin podemos, de claro. qué lado Yo estamos. lo tengo a mi derecha, bien, porque en el Zoom se complicaba un poco. Totalmente. Así que bueno, hoy correctamente ataviados, haciéndole frente a esta nueva normalidad que nos caracteriza. Ya hemos aclarado que bueno, rompemos un poco los esquemas porque bueno, consideramos que nos cuidamos lo suficiente como para poder reunirnos a hacer algo de mayor calidad. Estamos muy contentos con este regreso. Así que bueno, y como venimos haciendo programas intensos, hoy nos vamos a meter intensamente en un tema que bueno, demanda por ahí algún tipo de profundidad y de reflexión profunda, ¿no? Sí. Y que tiene que ver con algo que nos han pedido, sí, algo que nos han de algún modo sugerido también que abordemos, que es este conjunto de creencias o de ideas en torno de una religión que quizás no está tan bien analizada en los últimos tiempos o quizás no es tan conocida y que es la fuente también de muchas interpretaciones no solamente simbólicas, sino también vamos a ir descubriendo a medida que avancemos en nuestro comentario que esta forma de religión que tiene sus variantes, que tiene sus nombres también ahí discutibles, han dado o han servido como fuentes de muchas de las ideas y de los fundamentos de los tres grandes monoteísmos, Sí, como señor. decíamos en el hilo de Ariadna y en algún programa, ¿no? Uh-huh. O sea, la instauración de los tres grandes monoteísmos, cristianismo, el islam y el judaísmo, viene a significar un punto de quiebre en la relación entre mito y religión, o el concepto de religión antigua y religión un poco más cercana a nuestra idea de lo que es la religión, la idea del Dios único. Entonces, ¿esto se está grabando? Sí, perdón, pequeños temas técnicos. Y estamos hablando, voy a ir directamente al grano, del llamado mazdeísmo. La religión o el conjunto de creencias en torno del mazdeísmo, o también conocido como el zoroastrismo, en honor al profeta o al sabio Zoroastro. Y estamos hablando, para ubicarnos geográficamente, de una religión muy antigua, ¿sí? Lo que era el territorio de la antigua Persia, hoy Irán, toda esa zona cerca del Valle del Indo, toda esa zona de la Media Luna Fértil, Medio Oriente y demás. La media, digamos, la media, ¿no? diría, sí, el Valle del Indo está un poquito más hacia abajo. Pero hay relaciones también, porque hay una cuestión ahí con el contacto de religiones entre los arios y los protoiranios y demás, que bueno, yo pensé, Sebastián, que podríamos hacer de pronto un análisis muy profundo de los nombres de las civilizaciones, el proto-indoeuropeo, pero sería entrar en una distinción aburrida para los espectadores. Vamos a decir, a modo de elemento útil, que cuando pensamos en los persas tenemos que pensar en la antigua religión o en la antigua civilización que hoy es Irán y toda esa zona geográfica, ¿no? Para no meternos en disquisiciones demasiado filológicas o demasiado etnográficas que terminan por no solamente aburrir, sino mareando, ¿no? Exactamente. Pero el problema con el que nos encontramos al momento de abordar este conjunto de creencias es que, en realidad no es un problema, sino que lo interesante es ver que en el mazdeísmo, en su base profunda, hay, como bien decíamos antes, fundamentos comunes a los tres grandes monoteísmos. Exacto. Por lo tanto, como primera premisa, podríamos llegar a decir que el mazdeísmo vendría a configurarse como la primera gran religión enoteísta, como diría Max Müller, enoteísta, ¿no? Exacto. Más que monoteísta. Claro. Porque ahí hay una distinción muy, muy simple. Adelante. Básicamente, el monoteísmo implica la unidad de un Dios absoluto, ¿no? Yahvé, Jesucristo, Dios Padre, etcétera, etcétera, con sus manifestaciones. Pero en el mazdeísmo existe la idea de un único Dios increado, la idea de un Dios increado, pero que no es la única deidad, es la deidad suprema. Exacto. ¿No? En este caso es Ahura Mazda, el Dios Ahura Mazda, que según la mitología y las leyendas propias del que figuran en el Avesta, por ejemplo, o en los textos propios del mazdeísmo, vendría a ser como el Dios increado, Ahura Mazda, que le encarga a este profeta Zoroastro, también conocido como Zaratustra en otras versiones, le encarga
la misión de unificar las distintas creencias religiosas en una sola, que es la contemplación de ese Dios absoluto que es Ahura Mazda. Y además le da otros encargos, como por ejemplo transformar la idea de que el fuego era un elemento de veneración y convertirlo en un elemento de luz. Claro. ¿Sí? Convertir el fuego en un elemento de luz, con lo cual ya tenemos una primera idea de que este Dios busca una iluminación en el ser humano. ¿Sí? Exactamente. Y bueno, básicamente entender, como para empezar a hablar, que el mazdeísmo es una forma de entender la religión muy antigua, es una suerte de proto-religión, y que me gustaría, Seba, que nos comentes cuáles son tus apreciaciones al respecto para que podamos seguir avanzando. Bueno, muy bien. Vos dijiste, Diego, vos sabés que es una religión viva. Sí, de hecho después si querés... Claro. Exacto, si querés después hay especulaciones, que Freddie Mercury exactamente, era Parsi, claro, era descendiente de Parsis. Sí. La tercera gran comunidad Parsi del mundo... Farrukh, ¿cómo era el nombre de Freddie Mercury? Claro. Farrukh Bulsara, algo así. Claro, está en Londres la tercera comunidad. Después vamos a hablar de eso, por qué se llega allí. Bien, vamos a pensar lo siguiente, vamos a hacerlo muy simple. En Persia hay una religión anterior, ¿sí? Esa religión habla de una divinidad que exige sacrificios de sangre. Esos sacrificios de sangre son enormemente cruentos. Había que bañarse en la sangre, eso después el mitraísmo también lo va a mantener. Y nace Zoroastro. Zoroastro, vamos por el nombre, digo, vos sabés que el nombre de Zoroastro es todo un problema para los especialistas. Incluso hay quien dice que la raíz Aster, ¿no? Estrella, ¿no? Tiene relación con eso. Pero en lenguaje persa antiguo, eso tenemos que pensar, hay dos interpretaciones. Una que hace referencia a Zoroastro sería como una especie de filiación, ¿no? Significa el de los camellos rubios, no cabellos, camellos. O sea, la familia que tiene camellos de ese color. Y la segunda es un poquitito más sutil, dice el de la luz dorada. O sea, en los dos casos se habla de un color amarillo, justamente solar, ¿no es cierto?, llamativo. Ahora este señor nace dos tendencias también. ¿Por qué? Porque en el Zend-Avesta se pueden leer estas dos tendencias. Hay quien supone que nace entre el siglo X y el siglo IX antes de Cristo, donde la sociedad todavía estaba bipartita, es decir, dividida en dos grandes castas. Y hay quien dice que debido a ciertas citas del Zend-Avesta, el profeta habría nacido en el siglo VI antes de Cristo, porque se habla de una sociedad ya tripartita, o sea, guerrera, sacerdotal y comercial, por decirlo de una manera. Porque los parsis son grandes comerciantes, son grandes trabajadores. El problema es el siguiente. Obviamente nos gustaría más que fuese el siglo VI, porque fue el siglo clave, ¿no? Nació Buda, Confucio, Lao Tse, bueno, todos los pensadores nacieron en ese momento, algo pasó. Ahora, nació la iluminación. Nació la iluminación, claro, en muchos sentidos, exactamente. Pero como bien dijo Diego, no es el creador de una religión, es el reformador de una religión. Es decir, si ustedes incluso buscan en internet, van a encontrar que hay muchas analogías con Martín Lutero en ese sentido. El zoroastrismo sería la reforma que vivió la religión persa antigua, transformándose en una religión no sacrificial, digamos, de lo que era anteriormente. Lo que ocurre es que hay algo fundamental. Es, como bien decía Diego, es una religión enótica, es decir, tiene un principio único, pero hay muchos dioses. Hay un dios supremo, que es Ahura Mazda, ¿sí? Y hay una cantidad de divinidades menores que vienen a ser comunicación. Esto es muy normal, Diego, en todas las tradiciones, ¿no? Pensemos que en la tradición cristiana están los ángeles, ¿no es cierto? Sí, son niveles angélicos, niveles demoníacos, niveles... Bien. Esas bellas penta, como le dicen, ¿no? Las manifestaciones de Ahura Mazda. Claro, exactamente. Bueno, la historia, la leyenda de él, la voy a resumir muy rápidamente porque vamos a ir a la esencia, ¿no? Se imaginarán ustedes que esta historia ha sido
si fue un hombre de carne y hueso y tuvo una misión profética, tiene que tener marcas. Bueno, ¿esas marcas cuáles son? Primero, por favor, estoy hablando de Zoroastro, no me lleven a otro profeta. Primero, un ángel le avisa a la madre que está preñada de un profeta. La madre se asusta, la madre de Zoroastro la tengo, Dogdo, ¿sí? Dogdo está embarazada, y entonces, ¿qué hace Dogdo? Va a ver, tiene padre en este caso, no es que... ¿Está el padre también? Claro, bien. Va a ver a los magos, que son los magos de la antigua religión, y los magos se dan cuenta de que ese pibe que van a hacer, perdón por la expresión, va a traer problemas, ¿no? Entonces, deciden eliminarlo como sea. Bueno, cuando nace Zoroastro, nace riéndose y con los ojos abiertos, o sea, no llora, viene a traer alegría. Bueno, lo intentan matar de varias maneras. No vale la pena ahora contarlas todas. Una es que lo ponen, por ejemplo, en medio de bueyes para que lo aplasten y un buey lo cubre, ¿sí? Entre muchas otras cosas. La cuestión es que este muchachito se salva de todo y en un momento cuando lo quieren matar les dice: conmigo no van a poder. Es un bebé, ¿eh? No es el capo mafia, claro. Muy bien. La cuestión es que todo esto, ¿de dónde lo sabemos? Bueno, todo esto lo sabemos muy tardíamente. ¿Por qué? Porque en el siglo XVIII el señor Anquetel Duperron, un eximio conocedor de la lengua persa antigua, viaja a la India, porque están allí, claro, en 1755, y traduce el Zend-Avesta, el famoso Zend-Avesta, y escribe, esto sí, lo escribe él, la vida de Zoroastro, basándose en ¿qué? En los relatos de los sacerdotes. Bueno, obviamente, imagínense ustedes, 3000 años después, todo el elemento legendario formaba parte de todo esto. Más en el siglo XVIII, ¿no? Claro, exactamente. El siglo de las luces en Francia, bueno, qué sé yo, en fin. La cuestión es que, dato fundamental, se va a estudiar a Caldea, nada menos, ¿no? Los oráculos caldeos son parte de todo, ¿no? De todo. Astrología, matemática y demás. Era una persona muy preparada y tiene una serie de visiones en las cuales los ángeles le transmiten los mensajes. Y el dios Ahura Mazda, que va a ser el único dios, es el único dios, o el dios máximo, digamos así, le dice que debe enseñar a los hombres lo de siempre, ¿no es cierto? Una serie de principios que son los buenos pensamientos, las buenas palabras y las buenas acciones, que son las tres grandes verdades, por decirlo de alguna manera, del zoroastrismo. Ahora bien, para simplificar y paro para dejarlo a Diego, ¿cómo muere? Bueno, lo encarcelan, ¿no? Toda una serie de historias y demás, lo condenan por aplicar magia negra hasta que el rey Gustav se da cuenta de que es realmente un profeta, entonces lo protege y ahí empieza a hacer su reforma, termina con los sacrificios cruentos, hace una religión del bien. Pues sabes que es una religión muy bonita, Diego, pero no piensen, no hay conversión, ¿eh? No me puedo convertir, es por herencia, es como el judaísmo, es por herencia, por eso hay pocos, ¿no? Van quedando pocos, 150.000 se calcula que hay nada más. Bueno, ¿cómo muere? Lo matan a los 77 años en la India, donde hoy hay un templo dedicado al mazdeísmo, por decirlo de alguna manera, y cuando lo matan, obviamente su ascenso a los cielos se da inevitablemente, y queda su hija, parece que tuvo 3 hijos y 3 hijas, queda su hija que está casada con un tal Amampa, que va a ser el primer sucesor, gran sacerdote, por decirlo de alguna manera, de la enseñanza zoroastrista. ¿Qué modifica Zoroastro? Bueno, anula los sacrificios sangrientos, como decíamos, establece una serie de principios. El Zend-Avesta es un libro, está traducido, lo pueden conseguir en PDF en internet, no hace falta que lo compren. Son una serie de himnos, cantos, yo lo tengo, es de bastante fácil lectura, muy simple, muy bien escrito, muy bonito por otra parte, en el que se plantea que el mundo está en lucha entre el bien y el mal. Ojo con esto, no es dualista, no es una religión dualista,
Después va a venir un dualismo. Después va a venir de la mano de un señor que se llama Mani, ¿no? Que es un zoroastrista, pero 2300 años después. O sea, a ver, perdón, 1300 años después, porque en el siglo III después de Cristo aparece Mani, que después vamos a hablar de él. Es decir, ¿cómo es esto? Está el bien y está el mal. Y somos libres. Miren qué interesante. Es la primera religión que habla del libre albedrío. Somos libres de elegir entre el bien y el mal. El bien, obviamente, es el camino de Ahura Mazda. El mal es el camino de Ahriman, que es, en última instancia, una especie de ángel caído, vamos a decirlo, porque es hijo de Ahura Mazda. Y en esta dimensión, lo que lucha constantemente son esos dos principios, que son Aya y Drog, el bien y el mal, también la verdad y la mentira, ¿sí? Que están en todos los seres humanos. Y en esa lucha elegimos. ¿Podemos elegir el bien? Bueno, vamos por este camino, que es un camino de obediencia. Podemos elegir el mal, bien, seguimos ese camino y obviamente iremos a parar a donde corresponde. Porque esta religión tiene 3 niveles supraterrenales, que después vamos a hablar de ello. Diego, te dejo porque... No, pero por favor, uno cuando empieza a analizar estas religiones o estos principios de caminos, ¿no?, tan antiguos, es inevitable comience a pensar en las analogías, ¿no? Claro. Es vital. Vos decías, bueno, un profeta que le viene un ángel, qué sé yo qué, bueno, obviamente hay una referencia. Lo que más me interesa, o por lo menos lo que uno quiere transmitir, es la unidad de la totalidad del pensamiento hacia la divinidad y hacia la totalidad. Porque Ahura Mazda, yo le decía Ahura Mazda, pero Ahura Mazda es a su vez el Dios creador increado, ¿no? Exacto. Primero, Dios creador increado, con lo cual hay una imposibilidad, y tiene una condición fundamental en el mazdeísmo. Ahura Mazda no puede ser representado en una imagen. Exactamente. Entonces es una suerte de, me permite un término muy moderno, que es la abstracción. Claro. Pero vos fíjate lo difícil que es pensar en un Dios que no tiene una imagen, porque sabemos que, merced a ciertas expresiones del arte sagrado, tenemos una idea más o menos acabada de cómo era Cristo, cómo era Siddhartha Gautama, que era un príncipe y demás. Exacto. Pero con Ahura Mazda tenemos la cuestión de que Ahura Mazda es la totalidad, es el cielo, es la luz. Por eso le confiere a Zoroastro no solamente hacer este cambio de una religión sacrificial y lograr una religión un poco más espiritual, si se quiere. Exacto. Que se puede hacer la analogía tranquilamente con el monte Sinaí, ¿no? Lo que sucede con Moisés mientras está recibiendo las tablillas de la ley y abajo están construyendo un toro. Por otra parte, los ritos de sangre que se practicaban en Persia antigua era sacrificar los toros. Sí, después el toro va a ser un elemento fundamental en la religión micénica, ¿no? En las tradiciones micénicas. Digo, sí, señor. ¿A dónde vamos con todo esto? No quiero que caigamos en un sincretismo, sino más bien en que, como decimos siempre, si uno agita el árbol genealógico de un cristiano, seguramente, perdón por lo que voy a decir, algún hebraísta va a caer, algún islámico va a caer, algún hindú va a caer. Digo, sí, ¿por qué? Persa, porque claro. en el origen más antiguo, en el tiempo antes del tiempo, si se quiere, hay una unidad de pensamiento y de espíritu, Exacto. hay una búsqueda individual, que luego se va a ir diversificando, se va a ir atomizando. Exacto, adecuando, ¿no? También. Hacés muy bien la aclaración, no hablamos de dualismo, porque en todo caso el gnosticismo es dualista. Ahí, bueno, claro. El gnosticismo es dualista entre el bien y el mal, porque las figuras que vos, Ahriman, por ejemplo, que también se conoce como Angra Spenta, sí, ¿no? El espíritu del mal, exacto, versus Spenta Maniju y Angra Maniju. Ahí está, el espíritu benéfico y el espíritu maléfico. Son parte de la misma esencia. Sí, sí. Son también emanaciones de Ahura Mazda. Sí. No es que hay un dualismo. Y como bien dijiste, si uno tiene el camino es este. Exacto. ¿No? Podés elegir ir por acá o por allá. En ese sentido, el mazdeísmo, devenido zoroastrismo. Porque si vos buscás, investigás, muchas de las fuentes que se pueden encontrar, y ustedes lo pueden hacer, asocian directamente el mazdeísmo con el zoroastrismo. Claro. Cuando el mazdeísmo es anterior. Es anterior. Digamos, la veneración a Mazda, a Ahura Mazda, es anterior. En todo caso, lo que se le debe a Zoroastro y al zoroastrismo es la puesta en discurso, la puesta en esencia de esa manifestación ingénita, si se quiere, ¿no? Y este dualismo, falso dualismo en realidad, esta relación
de una esencia en la que hay dos esencias posibles, el espíritu benéfico, el espíritu maléfico, buscan en el mazdeísmo una unidad, una religión absolutamente asociada con la naturaleza, sí, con el cuidado ecológico, con el cuidado del hogar común, ¿sí? Sí. Una religión absolutamente igualitaria. Sí. ¿Por qué? Porque Ahura Mazda, y acá necesitamos el auxilio del profesor Leandro Bracamonte, profesor de persa antiguo, claro, que nos puede corregir seguramente. Ahura Mazda tiene en su esencia lo masculino y lo femenino. Claro. Es decir, si nosotros pensamos en Ahura, la palabra Ahura en persa significa ser supremo, que rige lo masculino, y el Mazda sería la sabiduría. Claro. O, bueno, acá hay que hacer un rastreo más filológico, pero podríamos traducirlo como la sabiduría, claro, ¿no? el estado del saber. Digamos. La Sofía, claro, es femenino. Claro. O sea, es una entidad total que conjuga lo masculino y lo femenino. Totalmente. La integración. O sea, en el mazdeísmo no hay diferencia entre una y otra cosa. Y también lo más interesante es, bueno, no sé si interesante, pero sí particular, el modo en que este conjunto de creencias fue tomando forma y ganando espacios en la cultura popular. Y no solamente en la cultura popular, sino en la literatura que nosotros conocemos. Sí. Porque ahí te doy el pie a vos. ¿Qué es el Arda Viraf? Ah, bueno. Bueno, y vamos. ¿Qué relación tiene con algo que vos amás y que sabés muy bien, pero que de algún modo es inevitable pensar? Ahora un italiano, dice. Exactamente, bien. Un italiano de nariz ganchuda. El querido. Claro. Y el Arda Viraf es un antecedente, claro. Bueno, muy bien, Diego, correcto. Exactamente. Pasa lo siguiente. El Zend-Avesta es el texto que Zoroastro transmite, ¿no es cierto? Es decir, donde están los himnos y demás. Ahora, ustedes se imaginarán que una religión que tiene al menos 3.000 años, ¿sí? Que tiene 3.000 años, ha sufrido una cantidad sufrido en el buen sentido, de revelaciones, ¿sí? Es decir, no solo de adaptaciones, porque al tener que irse de Irán en el siglo VIII hubo adaptaciones a la India. La India los recibe con una serie de pautas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven, usan el tercer ojo, los parsis. Bueno, no ha quedado otra, ¿no?, que aceptar ciertas cosas, pero mantienen ciertos principios. Son, por ejemplo, no cruentos, pero son carnívoros, ¿no? No son vegetarianos, ni veganos. Los zoroastristas comen carne. Lo que pasa es que matan al animal sin sacrificio, como dicen, lo menos incruento posible, digamos el caso. Bien, voy a lo que me preguntaba Diego, o a lo que me daba el pie, Diego. Hay un texto que es el Arda Viraf, dentro de esta enorme tradición, que es del siglo VI, más o menos, después de Cristo. Fíjense, siglo VI. O sea, si pensamos que este hombre estuvo en el siglo VI, vamos a ponerlo a la fecha más tardía, son 1000 años después. ¿Sí? Mejor dicho, 1200 años después de Cristo. ¿Qué ocurre con esto? El Arda Viraf es un texto revelado a un sacerdote zoroastrista, o mazdeísta, como ustedes quieran, en este caso. En el que, ¿qué viene a hacer, Diego? ¿Qué viene a hacer? Bueno, viene a reencender la chispa, sí, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué necesitas? Tabaco. Perdón. No, pero mire, vamos, estamos en casa. Acá está. Acá tiene, caballero. Ahí está. Sí, no puede faltar el tabaco en esta, claro. ¿Qué es el Arda Viraf? Bueno, les decía, es un texto revelado a un sacerdote, en el que, en esa revelación, este texto sirve para revitalizar la religión. O sea, cada tanto tiene que aparecer alguien que ponga en el camino las cosas, porque obviamente los seres humanos somos complicados. Si no, lean el Antiguo Testamento, ¿no? Y los llamados al orden son constantes. Bien, esa es la lástima, ¿no? Que después del Evangelio no hay nada que, ¿no? Que en el caso del cristianismo están los santos, ¿no? Los santos nos ponen en orden otra vez. Pero bueno, el señor Viraf lo que hace es hacer un viaje. Arda Viraf significa el viaje de este sacerdote. ¿Viaje a dónde? Ah, bueno, fuente de todo. Al otro mundo. O si ustedes quieren, a las instancias inferiores, intermedias y superiores de la escatología zoroastrista. Porque son 3. ¿Sí? Son 3. El número 3 es fundamental. Bueno, después se va a traducir en todo, ¿no? En todas las tradiciones. ¿A dónde viaja? Y se imaginarán ustedes, al infierno, donde hay castigos,
donde van los que obraron mal, los que siguieron a Arimán, digamos. Al paraíso, donde van los que resucitan. ¿Saben ustedes que hay resurrección en el zoroastrismo? Muy anterior al cristianismo, ¿sí? Hay resurrección. Y el estado intermedio, la sala de espera, o como dicen algunos, que me parece el espacio de reflexión se llama, el purgatorio. ¿Qué tal? Les damos 3 opciones para que elijan. ¿Está hablando de una novela de Roberto Bolaño, de una novela de César Freire o de la Divina Comedia? Correcto. Bueno, es una novela de Bolaño. Muy bien. Exactamente, adelante, Diego. Estuviste bárbaro. Bueno, la Divina Comedia, ustedes saben, se basa en ese viaje justamente del mismo modo, ¿no? Pero en este caso no es un sacerdote, es un pecador, como lo dice el mismo Dante en primera persona, ya lo había hecho este señor Viraf, sobre la base de un viaje al infierno, al purgatorio y al paraíso. Punto, la Divina Comedia. Hay influencia, pero hay influencia también en la Sura 19 del Corán, ¿no es cierto? En el Corán, el profeta Muhammad viaja, ¿no es cierto? Dios le permite viajar, Alá le permite viajar al infierno, al paraíso y al purgatorio, al Pardes, ¿no? El jardín, como se dice. El término viene de allí, paraíso viene de allí, Pardes es jardín, ¿no es cierto? Es decir, es un texto escatológico. Escatológico significa ¿qué hay después de la vida? ¿Sí? En el alma está en el triunfo, los que han elegido el bien, en la condena, los que eligieron el mal, y, Diego, esto me parece interesante, y los que están en duda, ¿qué hacemos? Bueno, tienen un tiempo, la reflexión, que es el purgatorio. ¿Sí? Es decir, es genial porque es estupendo, ¿no? Pensar que lo que está pensando el zoroastrismo con esa libertad es que el ser humano, claro, ustedes me dirán, bueno, elegí A o B, pero existen los grises. Esa es la genialidad del zoroastrismo. Es decir, hay seres tibios, existimos, me incluyo, ¿no es cierto?, seres tibios en algunos momentos, que tal vez queremos que triunfe el bien, pero no nos decidimos. Entonces, evidentemente, hay cosas que están en duda. Bueno, hay una nueva instancia. A ver, te damos aquí. Vas a pasar un tiempo de reflexión, una especie de rincón del aula, ¿no? Como las maestras antiguamente nos ponían en el rincón a pensar, a pensar lo que hiciste. Mirá, y si te metiste la pata. Bueno, perfecto. Eso es absolutamente innovador. Es innovador, totalmente. No, fíjense que no digo original, es innovador, es nuevo, totalmente. No hay 3 instancias. Generalmente, cuando hablamos de todas las tradiciones, hablamos de infiernos y de paraísos. Pero, ¿qué está poniendo el zoroastrismo? Una instancia intermedia. Y eso es el Arda Viraf, ese enorme poema. Justamente, y algo más para tomar del cristianismo, Diego, que toma el cristianismo, perdón, al morir, o vamos al infierno, o vamos al purgatorio, o vamos al paraíso, pero hay algo clave. Tenemos el famoso Farbábar, que es el ángel guardián. El símbolo, el ¿no? También símbolo. Muy clásico, ahora lo vamos a poner seguramente en pantalla. Buenísimo, Diego, sí. Ya que podemos editar con más libertad ahora, porque editar en el Zoom era un dolor de cabeza. No, claro. Ya estábamos feos. Sí. No somos agraciados, pero ya era un dolor de cabeza vernos con peor, una luz espantosa, claro, y no podíamos. Así que ahora volvemos a la vieja clásica. Van a ver el famoso símbolo, como dice muy bien Diego, de las alas, ¿no? Sí. Con el profeta, con los anillos. Con los anillos, el anillo en la mano. Que una serie de símbolos muy particulares señalando hacia arriba, ¿no? Que es el símbolo de la ascensión hacia Ahura Mazda, las 3 capas de alas que representan los 3 principios de los que hablamos, ¿no? Las buenas palabras, las buenas acciones y demás. Y los 5 principios que Diego los enunció: la igualdad entre el hombre y la mujer, el respeto a la vida, por eso no están a favor del sacrificio, obvio, comen carne, pero bueno, dicen lo menos incruento posible. La ecología, como bien decía Diego, o sea, el respeto a la naturaleza, el respeto a la familia, fundamental. La familia es el núcleo donde se transmiten los grandes saberes, y el respeto al trabajo. Por eso los parsis hoy en día son enormemente trabajadores y enormemente se dedican generalmente al comercio, son personas muy honestas, de muchísima honestidad. En la India, comerciar con un parsi es comerciar con una persona que promete un precio y eso lo hace, ¿sí?
De hecho, la tradición persa, me permito, esto le va a gustar a Leandro, la tradición persa tiene ese principio, la palabra, ¿no es cierto? Esta idea de la palabra, di mi palabra, bueno, el mundo se vino abajo, pero la palabra se cumple, ¿no? Es una hermosísima cultura, la cultura persa, no estamos hablando de una parte, porque después va a venir digamos así, la tradición musulmana en Persia, que es otro mundo, ¿no es cierto? Totalmente. Muchísimo más rico. Y 2 o 3 cositas, las fiestas, Diego. Tienen muchas fiestas. Son fiestas generalmente de la naturaleza, ¿no? La llegada de la primavera, la llegada del otoño, que tiene que ver con las cosechas. Pero hay algo clave que después toma el Islam y lo toma muy bien. El cristianismo lo tiene también, pero el Islam lo tiene muy marcado, que es el tema de la caridad. Se reparten las ganancias. O sea, yo hice ganancias, está muy bien, no hay nada malo, pero la caridad, ¿no es cierto?, con los hermanos necesitados. Por eso se dice que no hay un parsi pobre, ¿no? En realidad todos colaboran para que todos tengan un mínimo. Es una religión muy pacifista, por otra parte, muy pacifista. Con principios, ya les digo, que han sido muy perseguidos. Parecen el pueblo judío por momentos, han sido muy, muy perseguidos. Y en el siglo VIII se van. Diego, te dejo porque... No, digo, a ver, uno piensa, bueno, la última página es un espacio de apertura, ¿no? Totalmente. No hemos hablado hasta ahora, además, hemos hablado de un sinnúmero de tradiciones y de, bueno, el gnosticismo, del sufismo, el gnosticismo, la cábala. Hemos hecho un camino, un recorrido, y nos hemos tomado el tiempo por ahí de hacerlo con paciencia, pensar un poco en algunos principios del mazdeísmo. Hay muchísimas fuentes que ustedes pueden consultar, leer el Ardabiraf, leer el Avesta. Ambos se consiguen. Se consigue muy fácilmente. Es decir, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque justamente responde a un principio que de alguna u otra manera tratamos de sostener, y es que en la esencia primigenia, en la esencia originaria y, como me gusta decir, originante del ser humano, hay una unidad indisoluble. Hay una unidad y una equidad. Esto el mazdeísmo lo tiene, lo ha tenido muy, muy claramente. Y ha influido muchísimas expresiones culturales. No solamente por ahí encontrar las influencias en la Divina Comedia. Adelante, dale. Podemos encontrar también, por ejemplo, influencias positivas y negativas. Qué sé yo, el Arso sprach Zarathustra de Richard Strauss, ¿no? Por ejemplo, dedicados a Nietzsche, que sobre la base así habló Zarathustra de Nietzsche, que es totalmente anti-zoroastriano, ¿no? El Zarathustra de Nietzsche no es el Zoroastro histórico, ¿no? Ya hemos hablado del Así habló Zarathustra, que va a dar pie a la composición musical de Richard Strauss, que después le va a dar pie a la banda sonora de Odisea 2001, Odisea en el espacio de Stanley Kubrick. Perdón, Ángel, que lo nombremos, Stanley Kubrick. La flauta mágica de Mozart, ¿no? Sarastro. Eso es Sarastro. Vean el aria del König in der Nacht, la reina de la noche, cuando le pide a la hija que mate a Zoroastro con un cuchillo, ¿no? Der helle Rache kocht in meinem Herze. Dice, el fuego, la furia del infierno se apropia de mi corazón. Es una aria impresionante, y que tiene el tema no solamente el zoroastrismo, porque el personaje es Zoroastro, sino también el tema del ritual y de la iniciación masónica. Bueno, se dice que la flauta mágica es un canto al ritual masónico, en tanto que Mozart era masón, ¿no? Exactamente. Ahí hay una cuestión de elementos. Pero también hay la compañía de autos Mazda, japonesa. Bueno, ahí es otro cantar, Mazda, si directamente toma el nombre de Ahura Mazda. Yo quiero hacer una referencia y vos, es increíble. Y vos no lo vas a captar por ahí porque no estás en tema, y no es para menospreciarte porque no tenés por qué estarlo. Para los seguidores que siguen mucho y que nos han pedido por privado que hablemos de la novela o de la saga Juego de Tronos, de George R.R. Martin. Game of Thrones, exactamente. Ustedes saben que Game of Thrones es una saga de 7 libros, que hasta ahora tiene 5, y esperemos que Martin no se muera antes de terminar, que termine los libros y después que haga con su libre albedrío lo que quiera, porque los fanáticos están esperando la publicación de los 2 últimos libros. Pero hay un personaje en esa saga que en realidad no se llama Juego de Tronos. Juego de Tronos es el título del primer libro. El texto se llama Canción de Hielo y Fuego. Bueno, claro. A Song of Ice and Fire, ¿no? Es una especie de cantar de gesta que está dividido en 7 libros, ¿no? Pero Juego de Tronos es el primero,
Choque de reyes, tormenta de espadas, danza de cuervos, son distintas. Hay un héroe que se llama Azor Ahai. Azor Ahai es la referencia directa a Ahura Mazda y a toda la tradición zoroastrista. Y en el fondo, si ustedes leen las novelas de Martin, se van a dar cuenta que hay una continua, ya no me atrevo a decir ambivalencia entre el bien y el mal, una convivencia entre el bien y el mal, porque hay pasajes que son extremadamente complejos, pero a su vez, en la novela, estoy diciendo, hay una construcción de una dualidad dudosa, porque no es tan fácil identificar estos son los buenos y estos son los malos. Claro. Aunque la serie de televisión, que ha hecho desastres con la novela, por lo menos en las últimas temporadas. La adaptación es mala. La última parte es muy mala, porque bueno, han tomado porque Martin no terminó de escribir los últimos 2 libros. Entonces HBO, la compañía que financia todo esto, dijo, macho, necesitamos darle comida al público. Entonces, ¿qué hicieron? Guionaron un final supuesto, hicieron un desastre. Es mi opinión, me la banco, vengan de a uno. El final de Juego de Tronos, la serie, es horrible. Las novelas tienen no solamente influencia del zoroastrismo, digo, hay otras influencias, está la mitología nórdica, la mitología escandinava, hay muchísimas tradiciones literarias y mitológicas que influyen en la obra de Martin. Pero el zoroastrismo es en este sentido, o el mazdeísmo, los héroes en Juego de Tronos no son dualistas, no son duales, son grises. No hay un héroe que es absolutamente bueno y un héroe que es absolutamente malo. Van a ir al purgatorio. Es eso. Y están esperando todo el tiempo la llegada del gran invierno, en donde vendrán los muertos, se levantarán. Hay una continua espera. La resurrección. Es una espera continua, Juego de Tronos. Quienes vieron la serie, por ahí no leyeron las novelas, pero quienes vieron la serie saben que se toman 5 temporadas y desde el capítulo 1 el invierno va a venir. El famoso Winter is coming, ¿no? El invierno está viniendo. El invierno nunca llega. Claro. El momento del juicio final, por eso la soteriología, ¿no? El estudio del juicio final, el mazdeísmo es muy interesante y por eso influye también en el cristianismo. Esta idea del juicio final. La salvación. La salvación, ¿no? Claro. ¿Qué hacemos para...? Y mientras es un estado de espera. O sea, Juego de Tronos, una canción de Hielo y Fuego, que es la saga original de Martin, está sostenida en ese principio de la espera. Ajá. La espera de, como vos decís, ese estado semipurgatorial, claro, si se me permite, estamos esperando algo. En el mientras, ¿qué hacemos? Y bueno, nos movemos en parámetros que van en el arco de lo extremadamente luminoso a lo extremadamente oscuro. En el medio estamos nosotros. Correcto. En el medio está el ser humano. En el medio hay, por supuesto, en esta saga una construcción enorme de un universo, ¿sí? Con nombres muy particulares, ¿no? Westeros, el reino del poniente, claro, el reino de los, ¿cómo se llama? De los, bueno, yo diría los elfos, que son la saga de el clan de los Targaryen, que son la saga de los dragones. Bueno, después obviamente hay una construcción sostenida en toda la épica medieval y en todas las tradiciones desde Arturo. Bueno, digo, la crítica, obviamente, una canción de Hielo y Fuego como épica fantástica le tiene que retribuir mucho al Señor de los Anillos, a las crónicas de Narnia. No es nada novedoso. Lo novedoso, o como bien dijiste, lo innovador es incluir esta forma de pensar el mundo que pasa de largo si uno no se detiene a pensarlo así. Digo, después si querés discutimos la calidad literaria. A mí personalmente no es algo que me deslumbre la calidad literaria de Juego de Tronos, porque también en un momento es como que parece que está pensada para su adaptación cinematográfica, ¿no? Entonces, qué sé yo, después uno puede hacer las críticas pertinentes, pero no es el caso. Digo, la influencia a veces manifiesta y a veces no tanto de este tipo de tradiciones. Claro. Es muy interesante para pensar cuál es el lugar real de un mundo que cada vez más se torna maniqueísta. Claro. ¿No? Bien. Y en el medio... Bueno, Diego, ya que dijiste maniqueísta, el maniqueísmo... Si me permitís brevemente, Mani es un discípulo, pero tardío, siglo III o IV después de Cristo, influido por algo que vos has estudiado muy bien, que es el tema del gnosticismo. Ya está el gnosticismo en el medio. Ustedes saben que el gnosticismo es una tradición que surge en Grecia, sobre todo, mejor dicho, yo diría en el mundo helénico, ¿no? En el mundo helénico. Hacia el siglo III
antes de Cristo y tiene un desarrollo hasta el siglo IV después de Cristo. Muy fuerte. Influye de manera muy notable, incluso en la cábala también, pero influye sobre todo en el mazdeísmo como por medio de la aparición de Mani. Vamos a contarlo brevemente. Mani, pobre hombre también, no fue sacrificado. Él ya es dualista. Es decir, él habla de dos dioses, bien y mal, que están luchando, no en este mundo, sino ya a nivel cósmico. Con lo cual, hay dos energías que no parten de un mismo origen, sino que realmente pueden ser comprendidas como energías opuestas desde el origen. Por eso es una heterodoxia, no quiero decir una herejía, ustedes saben que no es el concepto, pero una heterodoxia del zoroastrismo. El maniqueísmo, justamente, de esta gran descendencia de Mani, va a tener mucha influencia, sobre todo con la influencia gnóstica, va a tener una gran influencia hasta en China. Hay quien va a decir que el yin y el yang no son ni más ni menos que manifestación del bien y el mal, cuando en realidad es bastante discutible, ¿no? Porque bien y mal, perdón Diego, ¿no? Pero son concepciones desde algún punto de vista también éticas, ¿no? Sí. Éticas. Y en realidad cuando hablamos de energías, superan lo ético. Estamos hablando de algo suprarracional. A ver, a mí me llama la atención mucho esto. Perdón, va a haber quien me tire. Dios es bueno. Y Dios está más allá. Y te ama. Claro. Dios no es bueno. Me parece muy bien concebirlo como algo bueno, en la concepción que sea. Pero quiero decir, lo bueno y lo malo están en el hombre, están en el ser humano. Son concepciones del ser humano. La divinidad está, y ahí sí, me pongo nietzscheano, más allá del bien y del mal. Es decir, hay una concepción mucho mayor. Yo no puedo, Dios, bondad. Y no. Por eso uno puede pensar que también haya surgido, como dice el Zendavesta, el bien y el mal hayan surgido. Es tan enorme, ¿no? Son una de las emanaciones. Claro, es emanación de luz. Y en última instancia hay instancias inferiores, muy inferiores de esa emanación. Imagínense ustedes, como si dijera esto, que de esto surge esto, y de esto surge esto, y surge esto. Claro, es decir, se da una degradación. El mal es una degradación, ¿sí? Con lo cual, de alguna manera, no es el plan, pero es inevitable. A toda luz y una oscuridad, digamos, por decirlo de alguna manera. Mani no cree que hay luz y sombra perfectamente enfrentados. Por eso el maniqueísmo, esta idea de lo enfrentado. ¿Qué tiene que ver con el gnosticismo? Ahora, ¿qué quiero decir? Tampoco voy a condenar el gnosticismo. No. Quiero decir, es una idea también muy interesante, la hemos trabajado en su momento, pero que forma parte de una idea tardía en el mazdeísmo y que no tiene herencia hoy en el zoroastrismo. No, y porque el problema después del gnosticismo, de la gnosis, son las degradaciones mismas de la gnosis. Lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? El falso gnosticismo, la gnosis primordial, todo el compendio de gente del mal realmente, pues son operarios del mal, el ocultismo falsamente esotérico y demás, es muy cómodo. Sí. ¿No? Meternos un poquito también en el barro. Sí, es muy cómodo plantear un mundo extremadamente dualista. Ya. Cuando en el medio hay cuestiones que son realmente... Grises, claro. Ya grises, sinfonía en gris mayor de Rubén Darío, básicamente, ¿no? Claro. Porque uno piensa en esto y dice, bueno, el dualismo te dice, bueno, haces bien las cosas, te vas al cielo, haces mal, vas al infierno. Bueno, y en el medio, en el transitar, en el devenir. A ver, no quiero que esto se lea como, estos son tibios. Hay cosas en las que sí, uno no puede ser tibio, ¿no? Pero son cosas extremadamente mundanas. Hasta si se me permite, extremadamente administrativas. En la administración uno no puede ser. La ley es maniquea. La ley es, sos culpable, pagas una pena, sos inocente, chao. No existen los grises. Bueno, está bien. Pero en el alma, en los aspectos espirituales, en los aspectos de fe, para quienes tenemos una fe, hay momentos de enorme zozobra en ese sentido. Y son los más. Son los más. Sí. El discernimiento propio del jesuitismo, de los jesuitas, salvando todas las distancias,
tiene algo de esto. Es decir, el camino para convertirse en jesuita es muy largo, son 12 años mínimo de formación, en el que hay momentos de enorme flaqueza. O me van a decir, y perdón con lo que meta, que un sacerdote, y acá me meto en camisa de once varas, no me importa, que un sacerdote, que son varones, un cura, por así decirlo, no tiene instintos masculinos. Bueno, y los tiene que tener. Los tiene que tener. Digo, porque si no es el error de Orígenes. La reforma protestante vino a saldar esa cuenta, ¿no? Y todas sus variaciones. Y bueno, la familia. El judaísmo no tiene una cuestión de... La ortodoxia, digamos, no tiene una cuestión de celibato. Claro. Porque el celibato, en todo caso, es una herencia del dualismo. Es decir, hay que ser puro, casto, claro, e inmarcesible para llegar a... Y eso es una zozobra continua. Entonces, claro, bueno, esos caminos llevan después a las grandes deformaciones, lamentablemente, lamentables para la Iglesia Católica, que tiene una deuda muy grande con ese tema. No me quiero ya seguir metiendo en este tema porque va a generar opiniones encontradas, pero atentos a esto, el mazdeísmo, el zoroastrismo, es otro camino. Sí. Es otro camino. Un camino que hay que revisar, que hay que pensar y que hay que tener en cuenta. Totalmente. Diego, cerrando un poco, yo te diría, igualmente no nos podemos hacer zoroastristas. No, obviamente. Viste, tachalo en la lista. Tampoco están mis planes. Hacerme mazdeísta. No, porque estamos buscando. Pero claro, sí, estamos buscando dos cosas fundamentalmente. Sí. ¿Qué religión podemos detectar, además del catolicismo? Y quién nos puede facilitar tabaco. Porque estamos totalmente. El llamado a la solidaridad a los suscriptores. Sería uno de los 5 principios clave nuestros. Claro. ¿Dónde se consigue tabaco para pipa? Porque estamos realmente poniendo mucho dinero en el vicio. Así que bueno. Bien, perdón por la mundanidad. Pero bueno. Valga decir que en este sentido, si pudiéramos crear una tradición, si fuéramos profetas, uno sería fumar. Totalmente. ¿Sabes qué, Diego? Lo voy anunciando y te lo tiro. Vamos a trabajar con la tradición Sioux, donde fumar en pipa es clave. No, la famosa... pipa sagrada. La pipa sagrada, mejor conocida como la pipa de la paz. Exactamente. ¿no? Y el estado también de trance genera eso. ¿no? Bueno, qué gran libro. El libro. Bueno, me fui de tema, perdón. La pipa sagrada, que está traducido por Taurus. Esta es la nueva última página. La última página no tiene límites. Podríamos crear la religión ultimapaginismo. El último paginismo, claro. Algo así, ¿no? Bueno, tenemos varios acólitos, claro, ¿no? Casi 12.000 acólitos que nos están bancando la parada. Así que bueno, basta de pavear. Cerramos un poco con el tema. Mazdeísmo, zoroastrismo, maniqueísmo son tradiciones que hay que revisar. Los invitamos, se consiguen los textos y que sigan investigando y, como siempre decimos, seguir leyendo es el camino, en realidad. En una alusión más, vos sabés que el monoteísmo, algún día lo vamos a ocupar, ya tiene su origen en Egipto, en Akenatón, pero ya nos vamos a ocupar de eso. Para eso está con el hilo de Ariadna. Con el hilo de Ariadna. Estamos muy contentos también, agradecemos por el enorme afecto que nos genera leer los comentarios. Qué difícil grabarlo solo, Diego. Es muy difícil grabarlo solo, pero vamos a sobrevivir. Entenderán, ¿no? Porque si lo hacemos juntos... Yo parezco chirolita. No pasa nada, es hasta que nos liberemos un poco. Hacerlo juntos sería otra última página y queremos algo por ahí más atomizado. Agradecemos la presencia. Recuerden suscribirse al canal, me gusta, compartir el comentario. Tenemos página en Instagram, la cuenta. La revista. La revista de ADTV que está circulando en los medios oficiales. Suscríbanse también a la revista si quieren recibir el próximo número, que está por salir en noviembre, noviembre. Ya salió el primer número está circulando de una manera muy, muy linda, estamos muy contentos. ¿Y qué más? Creo que nada más. ¿Anuncios parroquiales? No. Los jueves hasta ahora seguimos en Instagram haciendo los vivos. Exactamente. Y también los jueves sale una nueva emisión de Con el hilo de Ariadna, que quién sabe por dónde andaremos, pero seguramente ya estaremos por alguna cosmovisión particular. Exactamente. Gracias por estar ahí y los esperamos el próximo lunes para una nueva emisión de La Última Página. Chao. Adiós, gracias.